सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Lectura del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, capítulo cuarto, titulado Hiranyakashipu aterroriza
al universo. Los versos de hoy son 15, 16 y 17. Como es el día de la aparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, la clase va a estar centrada en recordarle a él y en glorificarle. Sus glorias son ilimitadas y todo lo que podamos decir es poco, pero haremos lo posible por recordarle de una forma que pueda resultar de inspiración. Leeré los versos y luego directamente entraremos en el tema. Saeva varna shrami pi kratubir puri dakshinai idyamano javir pagan agrahitsvena tejasa. La traducción y significados por Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hiranyakashipu era adorado con sacrificios y grandes regalos que le ofrecían los seguidores estrictos de los principios de Varna y Ashrama. Pero él, en lugar de ofrecer parte de las oblaciones a los semidioses, se quedaba con todo. Akrishtapatyatasyāsit saptadvipavati mahi tatthaka madukha gavo nanascharya padam nabaha. Como por temor de Hiranyakashipu, el planeta Tierra, que está formado por 7 islas, daba granos alimenticios sin ser arado. Era como las vacas surabis del mundo espiritual, o las kama-duga del reino celestial. La tierra proporcionaba cereales más que suficientes. Las vacas daban leche en abundancia y el espacio exterior se adornaba con fenómenos de maravillosa belleza. O sea que los demonios a veces también parece que hacen bien las cosas, parece. Ratnakarascha ratnauhams tatpatnyascho hurur mivihi charasittu grita kshaudra dadhikshiramrito dakaha. Con el fluir de sus olas, los océanos del universo y los ríos que desembocan en ellos, que son como sus esposas, daban a Hiranyakashipu diversos tipos de gemas y piedras preciosas. Esos océanos son el océano de agua salada, el océano de jugo de caña, el océano de vino, el de mantequilla clarificada, el de leche, el de yogur y el océano de agua dulce. Significado. Los océanos y mares de este planeta, que son los que conocemos, tienen el agua salada, pero en otros planetas del universo hay océanos de jugo de caña de azúcar, de vino, de ghee, de leche y de agua dulce. A los ríos se les compara metafóricamente con esposas de los mares y de los océanos, porque discurren hacia ellos para ofrecerles sus aguas, como esposas apegadas a sus maridos. Los científicos actuales tratan de organizar expediciones a otros planetas, pero carecen de información acerca de todas las clases de mares y de océanos que hay en el universo. Según ellos, la luna está llena de polvo. Esto, sin embargo, no explica cómo puede darnos sus confortadores rayos.
desde una distancia de millones de kilómetros. Por nuestra parte, preferimos seguir la autoridad de Vyasadeva y de Shukadeva Goswami, que nos ha dado la descripción del universo que se encuentra en las escrituras védicas. Esas autoridades difieren de los científicos actuales, que parten de la experiencia de sus imperfectos sentidos, para concluir que este es el único planeta habitado por seres vivos y que todos los demás planetas están desiertos o llenos de polvo. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine. Madhuryochvala Prematya Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Shri Varshabhanavi Devi Dayitaya Kripaptaye Krishna Sambandha Vikyana Dayine Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virutthatva Siddhanta Duanta Harine. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, también conocido como Srila Prabhupada, nosotros siempre hablamos de Srila Prabhupada, de nuestro acharya fundador, y los discípulos directos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hablan de Srila Prabhupada como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Es el mismo, el Guru Parampara, en la línea de los Prabhupadas. Srila Prabhupada se refiere a Srila Rupa Goswami Prabhupada, Srila Jiva Goswami Prabhupada. Los Goswamis de Vrindavan también tienen este título, que significa aquel a cuyos pies se sientan muchos maestros, muchos prabhus, también aquel que está sentado a los pies del loto del Prabhu, que es Krishna, el verdadero Prabhu es Krishna. Todos los demás somos sus sirvientes. Ekale Ishvara Krishna Arashava Pritya, que es solamente Krishna es el controlador supremo y todos los demás son sus sirvientes que bailan a su alrededor. Igual que damos vueltas alrededor de Srimati Tulasi Devi bailando, de la misma manera también todos damos vueltas alrededor de Shri Krishna, la suprema personalidad de Dios. Nuestro acharya fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, siempre en reiteradas ocasiones mencionó que este movimiento para la conciencia de Krishna está dirigido por Srila Rupa Goswami Prabhupada, así lo explica en el Néctar de la Devoción, y también en muchos de sus significados dice que está guiado, sigue la guía de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. En realidad no hay diferencia, es el movimiento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Y de hecho el movimiento tuvo éxito en base a ese principio
Yasya deve parabhaktir yatha deve tata gurau tasyaite katite yartha prakashante mahatmana. El principio de seguir las instrucciones del maestro espiritual. Cuando Srila Prabhupada llegó en Jaladuta al puerto de Boston, escribió un poema, Markine Bhagavad Dharma, predicando la conciencia de Krishna, o el Bhagavad Dharma, las enseñanzas del Srimad Bhagavatam, en el mundo occidental. Y allí expresó cómo él no sentía ninguna cualificación. Dijo, no tengo ninguna cualificación, no tengo ni conocimiento ni devoción, pero tengo una fe firme en el santo nombre de Krishna y en las instrucciones de mi maestro espiritual. En base a ese principio es que la misión de propagar la conciencia de Krishna por todo el mundo, tal como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ordenó, ha tenido éxito, y ahora prácticamente hablando en cada rincón del planeta hay devotos de Krishna, o por lo menos el santo nombre de Krishna está llegando. Alguien podría argumentar que, bueno, es debido, sí, pero eso es porque ahora tenemos Internet. Si no tuviéramos Internet, no llegaría a todos los lugares. Y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur demostró en su misión personal que todo debe utilizarse al servicio de Krishna. Una de sus grandes enseñanzas fue el principio de Yukta Vairagya, enseñado en el Bhakti Rasamrita Sindhu por Srila Rupa Goswami. Anasaktasya Vishayan Yatarham Upayunjataha Nirvanda Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchyate. Que aquella persona que utiliza todo al servicio de Krishna sin apego, sabiendo que todo le pertenece a Krishna, que está relacionado con Krishna, Krishna Sambandha. Cantamos en el Pranama Srila Bhaktisiddhanta, Krishna Sambandha Vikyana. Él dio el conocimiento de que todo está relacionado con Krishna. Esa forma de utilizar todas las cosas al servicio de Krishna, eso es Yukta Vairagya, o el desapego bien entendido y bien aplicado. Y el movimiento de conciencia de Krishna se fundamenta en los pilares que dejó Srila Bhaktisiddhanta y que nuestro acharya fundador siguió al pie de la letra. Siguió al pie de la letra, por ejemplo, en ese principio de Yukta Vairagya, la impresión, la publicación y distribución de literatura trascendental, lo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati llamó la Brihat Mrindanga, la gran Mrindanga. Él decía que si hacemos un kirtan, salimos a hacer Nama Sankirtan en las calles, se puede escuchar a unas cuantas manzanas de distancia. Ahora con los megáfonos quizás unas cuantas más. Pero dijo que la gran mrindanga de la imprenta se puede escuchar muy lejos, en el otro extremo del planeta. Así que este fue otro de los pilares de la misión de Srila Bhaktisiddhanta. Otra enseñanza muy importante que nuestro acharya fundador Srila Prabhupada siguió fue el trabajar cooperativamente para divulgar el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. No es fácil trabajar
cooperativamente, y vemos que siempre, prácticamente hablando, en todas las instituciones, también las instituciones de devotos, siempre existen tensiones y diferencias. Es algo que vemos que se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Para minimizar esas diferencias, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dejó escrito en su testamento que sus discípulos establecieran un Governing Body Commission, GBC. Esa idea de GBC no se la inventó Srila Prabhupada, sino que estaba en el testamento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Hay una copia de dicho testamento en el Bhaktivedanta Research Center en Calcuta. Durante la peregrinación que hicimos a los lugares sagrados, estuvimos 2 días alojados en este lugar, siguiendo el deseo de nuestros acharyas. Los devotos han establecido este centro para compilar todos los manuscritos y todos los textos antiguos que se han publicado, y también ahora los están digitalizando para que no se pierdan. Hay una biblioteca personal de Srila Bhaktisiddhanta que custodiaba su discípulo Sundarananda Vidyavinoda, y que luego lo tenía la Gopinath Gaudiya Math en Mayapur, y el acharya actual de esta Math, su santidad Bodhayan, Bhaktivinoda Bodhayan Goswami Maharaj, entregó a la biblioteca porque los libros estaban deteriorándose, y él vio que si no se preservaban de alguna manera se iban a perder. Él muy amablemente entregó la biblioteca con la condición de que le dieran 2 copias digitalizadas de cada volumen, de cada libro. Entonces este principio de trabajar cooperativamente entre las diferentes ramas de la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu en la línea de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur es algo que debe fomentarse todo lo posible. También Srila Prabhupada le instruyó a su santidad Jayapataka Swami Maharaj que en Ciudad Mayapur hiciera todo lo posible por mantener la unidad o contribuir a la unidad de los descendientes discipulares de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Hay una organización que se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero es algo de Sarasvata, se refiere a los seguidores de Srila Bhaktisiddhanta. Y hoy en Sridham Mayapur hacen una reunión con todas las Gaudiya Maths, todas las diferentes ramas descendientes de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Sí que es cierto que a veces en la historia han ocurrido diferencias, y a veces se han creado tensiones, y hay también las cuestiones institucionales, pero por encima de todo debe prevalecer el principio, y Srila Prabhupada habla de esto en el 4º canto del Srimad Bhagavatam, en uno de sus significados, el principio de que todos los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta están, y sus descendientes, se entiende, están predicando el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y todo su servicio devocional es glorioso porque es una ofrenda a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur,
a todo el Guru Parampara, llegando a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien dio la orden de propagar el santo nombre de Krishna y el Prema Sankirtan, el canto del santo nombre de Krishna, en Krishna Prema, con amor por Dios, por cada pueblo y aldea del planeta. Y es algo, de hecho es para nosotros, para los que venimos de generaciones posteriores en la línea discipular, es una gran fortuna que muchos de los lugares de estos acharyas se estén preservando. Por ejemplo, cuando vamos a Jagannath Puri, en la calle principal de Puri, donde se celebra el festival de Ratha Yatra, encontramos la casa donde nació Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, siguiendo las oraciones de Srila Bhaktivinoda Thakur. Hay varias biografías más o menos contemporáneas, es decir, de las últimas décadas, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Una de ellas la escribió Rupa Vilas Das, un discípulo iniciado de Srila Prabhupada, y el título de esta es Un rayo de Vishnu, y explica cómo Srila Bhaktivinoda Thakur oró al Señor pidiendo que le enviara un rayo suyo porque necesitaba ayuda para cumplir con la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El nacimiento tanto de Srila Bhaktivinoda Thakur como de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur marcan un antes y un después en la historia de la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ayer escuchábamos de su santidad Hanumat Prechak Swami Maharaj, nos hablaba de los Saki Bekis y nos advertía que tuviéramos cuidado de que ISKCON y ninguna, eso se extiende a cualquiera de los descendientes de Srila Bhaktisiddhanta, que no nos volviéramos sahajias. El término Prakrita Sahaja fue muy utilizado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. El Srila Bhaktivinoda Thakur identificó 13 grupos llamados Apasampradayas y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur utilizó ese término Prakrita Sahaja. El término Sahaja originalmente lo encontramos en Chaitanya Charitamrita en relación a Srila Ramananda Roy. Se le describe como un Sahaja Vaishnava. El término Sahaja en sí no es malo, significa natural. Sahaja Vaishnava, dice Srila Ramananda Roy, era un Vaishnava natural. Tenía amor por Krishna de un modo natural. Y luego Srila Bhaktisiddhanta, refiriéndose a los imitadores que profanaban ese legado de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de sus descendientes en la sucesión discipular, utilizó el término Prakrita Sahaja, que significa naturalmente materialista. Prakrita Bhakta, devoto materialista, naturalmente con conciencia material. Porque tergiversaban el mensaje original de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de sus asociados eternos que encontramos revelado en el Sri Chaitanya Charitamrita.
Así que también esa denuncia a todo aquello que va en contra del legado de los acharyas en la sucesión discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu también es parte de lo que heredamos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a través de nuestro acharya fundador en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Algo también interesante a este respecto es que cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, él originalmente no tenía intención de fundar otra rama más de la Gaudiya Math. No era su intención. De hecho, él pidió, eso lo encontramos en el Srila Prabhupada Lilamrita, él pidió al acharya de la Sri Chaitanya Math, una de las ramas principales de la Gaudiya Math en India, en Sridham Mayapur, pidió para venir representando a la Chaitanya Math. Pero como le negaron el apoyo para llevarlo a cabo, y él tenía la instrucción directa de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur desde su mismo encuentro de predicar en inglés, por eso se embarcó en solitario y de hecho invitó a sus hermanos espirituales a que vinieran. Finalmente ha ocurrido, ocurrió, pero en el momento en que él llegó no sucedió y por eso creó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y cuando se refería a sus discípulos, sobre todo los primeros discípulos que le ayudaron a establecer la misión de su maestro espiritual en Occidente, él decía, hay varias cartas al respecto, que ustedes en vidas anteriores habían nacido en la India y que han sido enviados por mi maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Así que existe esa unidad tan estrecha con Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y por eso hoy es un día especial para adorarle, para recordarle, para pedir sus bendiciones, de manera que no nos volvamos autocomplacientes, no nos volvamos vagos, viviendo cómodamente en el templo, sin realizar trabajo misionero. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo que los templos no son lugares para comer y dormir, son lugares desde donde enviar a nuestros misioneros a predicar la conciencia de Krishna. Y ese mismo espíritu estableció Srila Prabhupada en los templos de ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Estaba buscando en mis archivos en el ordenador y encontré un artículo de Srila Bhaktisiddhanta que también muestra su forma de predicar. A veces sabéis que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati era conocido también, Srila Prabhupada lo llamó la enciclopedia viviente, Living Encyclopedia. La tradición oral explica que se encerró en unos días con una enciclopedia y que aprendió inglés con la enciclopedia y que por eso el inglés que hablaba era sumamente sofisticado y erudito. Muchas veces incluso los discípulos tenían dificultad en seguirle el hilo de lo que estaba explicando. Hay aquí un pequeño artículo traducido al español. ¿Se lo pasas a Maharaj para que pueda seguirlo?
en inglés directamente. Está traducido con el chat GPT, inteligencia artificial, y parece que la traducción, si hay algo Maharaj que ve en inglés que aquí no está, sí, le agradecemos que lo corrija. Se titula Moralidad espiritual y cultura estética. No puede imaginarse un choque mayor para el sentido de la belleza que el intento de engalanar un cadáver. El esfuerzo por decorar las cosas de este mundo mediante nuestros recursos mundanos es muy semejante al intento de embellecer un cuerpo muerto. El resultado es una conclusión previsible. Nuestro favorito estético de hoy es descartado al siguiente momento en favor de otros, que a su vez también serán reemplazados. Por ejemplo, las modas, que cambian continuamente. El rey, que vive con el mayor lujo, no siente más agrado por los vistosos esplendores de su estado real, cuando no se renuevan, que el mendigo por sus viejos y andrajosos harapos. Por ejemplo, ¿cuántos modelos de vestir tiene la reina Leticia? Y es una reina modesta, pero ¿cuántos modelos de vestir tiene? Son muchos, siempre están cambiando. La familiaridad engendra desprecio por todas las cosas de este mundo debido a su fealdad inherente, que se descubre en el contacto directo. Poetas y pintores recurren a los igualmente inútiles recursos de su imaginación limitada para ocultar la fealdad inherente de las condiciones de la existencia mundana. Tal imaginación no pretende conducirnos a la realidad. Goldsmith acertó plenamente al definir la función del poeta y del artista mundanos cuando declaró que su sabiduría consistía en entretener inocentemente la imaginación en este sueño de la vida. La imaginación no quiere nada que no sea nuevo, ni que no sea de su agrado, y su agrado se dirige siempre hacia abajo, hacia su punto afín de la carne o del cadáver. Ni siquiera la imaginación puede engañarse a sí misma respecto al carácter naturalmente repulsivo del cuerpo muerto, la fuente última de su inspiración. La imaginación del hombre no es un juez más competente de sus verdaderas necesidades estéticas que su agudeza científica. Ambas están dirigidas a objetivos mundanos que son esencialmente feos e insalubres. No puede haber un valor duradero en la poesía a menos que tanto el poeta como su entorno sean transformados radicalmente en entidades que no nos arrastren de manera irresistible y antiestética hacia las cosas más podridas de este mundo. No es verdadera poesía la que intenta disfrazar este hecho mediante adornos externos de ritmo y vocabulario. Tal ingenio solo puede divertir a quienes lo perciben como una novedad, y solo hasta que el truco se vuelve
trillado. Es la némesis lógica de este estado de cosas que el comercio esté apoderándose rápidamente de todos los ámbitos de esta estética ilusoria. El sastre está haciendo al hombre porque de manera extraña el hombre quiere ser hecho por él, en aparente desesperación ante la falta de una alternativa mejor. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. ¿Preguntas, comentarios? Una pregunta sobre el poder demoníaco. Vemos en la historia de Mahabharata que era un demonio, pero no era del nivel de Hiranyakasipu. La tierra retiró todos los granos y todo, pero en este caso se ve que Hiranyakasipu era mucho más poderoso y volvió la tierra como si estuviera Krishna. Cuando estaba Krishna aquí en este planeta todavía había flores, granos, todo, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no? ¿Qué tiene que decir? Sí, pero ¿cuánto duró? No duró mucho tiempo. Duró el tiempo hasta que ya se pasó ofendiendo a los devotos y entonces todo cayó y el señor Nrsimhadev lo aniquiló. Por miedo a Hiranyakashipu es que las cosas funcionaban, pero por miedo las cosas no pueden durar mucho tiempo funcionando bien. Por amor, las cosas son más sostenibles. Por eso también Srila Bhaktivinoda Thakur en su libro titulado Chaitanya Shikshamrita habla de 3 formas de acercarse a Dios. Acercarse a Dios por miedo, acercarse a Dios por deber o acercarse a Dios por amor. El Vaishnavismo de Sri Chaitanya nos enseña el principio de acercarnos a Krishna por amor. Puede que al principio, en la etapa de Vaidhi Bhakti, se haga por deber. Se empieza por deber para llegar al amor. Una cosa, una curiosidad siempre que tuve, ¿no? Siempre todos tenemos nuestros gurús, pero se habla mucho de Prabhupada, se sigue mucho Prabhupada. Pero los discípulos de Prabhupada no se oyen nunca hablando de Srila Bhaktisiddhanta, solo al día de la aparición o la desaparición. Y el resto del año nunca se... ¿Por qué se da este fenómeno en nuestro movimiento? Si vas a las 2 días más, hay mucha más acción con Bhaktisiddhanta. Bueno, hay de todo, ¿no? No es que no se habla. A Srila Bhaktisiddhanta se le cita, muchas veces se le cita, ¿no? En los significados de Srila Prabhupada, muchas veces se cita a Srila Bhaktisiddhanta. Y se le aparece una y otra vez. En los libros aparece mucho, ¿no? Sí. Upadeshamrita casi cada significado es dividido en una porción de Prabhupada y porción de Bhaktisiddhanta. Cada significado. El Anuvriti, el comentario del Upadeshamrita. Yo no me refiero a los libros, me refiero a la oral. Pues cuando usted dé clase, pues hable más de Bhaktisiddhanta. En vez de hablar de los demás, hable uno que lo haga uno, sí. No habla de por qué el otro no lo hace. Del ejemplo. No es una acusación, Eso es lo que respondería Srila Bhaktisiddhanta. Del ejemplo. No hable de los demás, del ejemplo personal. En la época que Bhaktisiddhanta Saraswati estuvo en el Radhakunda, muchos babas, muchos yogis le rechazaron.
Pues ahora que habéis estado un tiempo viviendo en el Radhakunda, ¿cuál es la situación actual en Radhakunda en relación con la Gaudiya Math y con ISKCON? ¿Cuál es la relación? ¿Si la afectan más o vosotros que habéis estado viviendo allí? Estuvimos 10 días, pero la relación, yo lo que percibí, la relación es buena, es respetuosa entre todos los Gaudiya Vaishnavas que hay ahí. Yo noté eso. Sí que me comentó un brahmachari que vive ahí, Krishnaloka Das, me comentó que sí, a veces es verdad que los Babajis, si pueden llevarse a gente, a devotos de Gaudiya Math o de ISKCON, se lo llevan a sus lugares, porque ellos son Vajananandis. Entonces que hay que tener cuidado de no estrechar demasiado las relaciones en ese sentido, para no perder el espíritu misionero. Pero las relaciones son buenas. Yo me quedé en casa de un devoto iniciado por su santidad Vamana Maharaj, que era el acharya, sucesor del Sannyas Guru de Srila Prabhupada, Bhaktipragyan Keshava Maharaj. Y la relación es buena, hablamos con respeto, me encantaba escuchar sus kirtans. Nosotros teníamos nuestro programa, íbamos a visitar lugares y teníamos nuestras clases en distintos lugares, pero por las tardes a veces en la habitación escuchaba que al otro lado estaban haciendo kirtan, era muy agradable. La relación es buena, yo por lo menos la vi así. No sé si Maharaj quiere comentar sobre eso. No, I mean, no, nuestra base es que todo es personal. Son diferentes personas, tienen diferente perspectiva. Si una persona es un Kanishka Adhikari Babaji, posible estar involucrado con una perspectiva muy materialista, ¿no? Las personas siguiendo una guru correcta, entonces, está muy bien. From the discussion of Hiranyakasipu's, opulence, sobre la discusión de Hiranyakashipu y the current world is so demoniac. El mundo actual está basado también en principios demoníacos. So there's so much information that they're killing all the bees. Hay, por ejemplo, mucha información de que están matando a las abejas. Yeah, and then there's going to be no natural fertilization of everything. De manera que al final no va a haber una polinización natural. Yeah. But they say, don't worry. Ellos dicen, no os preocupéis. Science will give us machines and we will fertilize everything and we will have fruits and flowers without mothers and fathers. La ciencia nos dará máquinas que fertilizaremos todo y tendremos, sin padres ni madres, tenemos flores, frutas Hydroponic gardening, so many things. y agricultura hidropónica y tantas diferentes técnicas. Yeah, completamente impersonal, but very powerful. Completamente impersonal, algo muy poderoso. Well, one thing that interests me is the cosmology described in the Bhagavatam. Una cosa que me interesa es la cosmología del Srimad Bhagavatam. And it's describing different lokas and different planets. Describe diferentes lokas, planetas, And they have different oceans. y tienen distintos océanos. On this planet, alcohol evaporates. En este planeta el alcohol se evapora, But if you go to Mars,
Pero si vas a Marte, yeah, then alcohol is a liquid. el alcohol es un líquido. Yeah, so you might have an ocean of alcohol. Entonces podrías llegar a tener un océano de alcohol. And fresh water would be solid. Y el agua fresca será sólida. Yeah. On this planet, butter and ghee are solid. En este planeta, la mantequilla y el ghee son sólidos. But what happens if you go to Venus or Mercury? Pero si vas a Venus o Mercurio, ¿qué ocurre? Yeah. Maybe they become liquid. Yeah. Pueden ser líquidos. Yeah. So it's the Vedas sound fantastic sometimes. Los Vedas pueden sonar fantásticos a veces, But if we approach them with a little bit of faith, pero si nos aproximamos a ellos con un poco de fe, then we start to discover so many very sophisticated ideas. comenzamos a descubrir muchas ideas muy sofisticadas. Yeah. Okay. Thank you. That's okay. Para marcar una pregunta. Maharaj, usted explicó que Bhaktisiddhanta Maharaj en su testamento había dicho de que la sucesión iba a ser por un cuerpo gubernamental. Entonces, y Prabhupada instaló lo mismo aquí en ISKCON. Y yo no recuerdo si usted le explicaba o Maharaj ya estaba explicando esta cuestión de que hace años vienen tratando sobre lo del diksha femenino, ¿no? Y que es algo que aparentemente por lo que uno puede ver hay como opiniones bien marcadas, ¿no? Y posturas fuertes al respecto. Entonces, ¿usted cree desde su experiencia y conocimiento administrativo de que los líderes o los discípulos de Prabhupada actuales que llevan a cargo la misión, digamos, a nivel organizativo y administrativo, tienen la madurez para no caer en lo que pasó en la Gaudiya Mat, de que haya quiebres, haya divisiones como se pudo ver en la historia? En poco tiempo lo veremos. Supongo que lo dices porque algunos líderes, digamos, los que tienen la opinión más radical de que las devotas no deben dar diksha, no deben hacer ese servicio de diksha gurus, que han llegado a decir si el GBC aprueba eso y lo permite, nos separamos. Han llegado a decir eso, se ha llegado a hablar de ello. Entonces, si hay la madurez o no, el tiempo lo dirá. Se verá. La instrucción está ahí, de que hay que trabajar cooperativamente. Y el GBC está haciendo esfuerzos para ello. Porque, por ejemplo, en la resolución que aprobó hace 3 años, dijo que si un yatra no quiere que en su yatra haya devotas que den iniciación, que pueden vetarlo. O sea, si ISKCON India no quiere que en India haya ninguna discípula de Srila Prabhupada, una devota posterior, pueden decir aquí no. Entonces el tiempo lo dirá. Srila Prabhupada habló de que el movimiento de conciencia de Krishna debe desarrollarse en base al principio de unidad en la diversidad. Ese principio es muy importante. Y eso hará que podamos expandir más el mensaje de Sri Chaitanya. Any comments, Maharaj? No, if you can't get initiated from a female guru in India, you just go to Brazil or go to Nepal and come back. Si toman esa resolución, si te quieres iniciar con una... No te dejan iniciarte en India con una devota guru, entonces te vas a Nepal o a Brasil, te inicias y regresas a la India. No, there are cultural
differences in different places. Hay diferencias culturales en lugares distintos. And as far as I understand, Prabhupada did not allow the ladies to go on the altar in India. Por lo que tengo entendido, Prabhupada no permitió que las devotas entraran en el altar en la India. Yeah. So if you go to Krishna Balaram temple, Si vas al templo de Krishna Balaram, on one side all the ladies would be making all the flower garlands and all these things. en un lado están las devotas haciendo todas las guirnaldas de flores. Yeah. And some Western devotees, men, they wanted to make garlands also. Yeah. Algunos devotas occidentales, devotos occidentales, querían hacer guirnaldas también. And the ladies wouldn't let them. Y las devotas les dijeron no, No, only ladies can make garlands. solo las devotas podemos hacer guirnaldas. Yeah. En India en ningún templo podemos ir al altar. Sí, igual que yo. ¿Qué sería lo más significativo de la vida y la instrucción de Srila Bhaktisiddhanta en momentos actuales para ISKCON, sobre todo en el yatra español? Bueno, hay muchas instrucciones. Una muy famosa, ¿cómo es el bengalí? Pranachayar, que el que tiene vida puede predicar. El Srihetu Prachar. Pranachayar, Srihetu Prachar. Aquel que tiene vida puede predicar. Entonces el principio de predicar la conciencia de Krishna y a través pues de diferentes métodos. Pero la labor misionera es muy importante. Es un principio que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati enfatizó prácticamente hablando hasta el lecho de muerte, como también nuestro Srila Prabhupada también hizo lo mismo. Hasta el lecho de muerte estuvieron predicando. Cuando le pidieron que no viajara a Srila Bhaktisiddhanta en sus últimos meses, él dijo, es mejor la enfermedad física con prédica del santo nombre que la salud física sin prédica del santo nombre. Y siguió viajando hasta el final. Entonces ese principio es muy importante. El Yukta Vairagya también. Deberíamos especializarnos en utilizar las redes sociales y tener predicadores influencers que lleven la conciencia de Krishna a las generaciones jóvenes. Porque nos estamos quedando culturalmente y generacionalmente, nos estamos quedando obsoletos. Entonces necesitamos influencers que impacten en la juventud española. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que encontrar la fórmula. Muchachos de 14 años. Dice Maharaj, muchachos de 14 años. They're beginning to become independent. Están comenzando a volverse independientes And then they're investigating new things. y están investigando cosas nuevas. Very, very good audience. Es una buena audiencia. La última. No he levantado la mano, estaba así. Pensaba. Vamos a pasar entonces, ahora haremos Pushpanjali y Guru Puja Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Hanuman Prashak Maharaj dirigirá
las oraciones. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. Srila Prabhupada ki jai. That's tiny. Oh, sorry.